Bienvenidos a Conexionistas, una emisión más de nuestra serie. ¿Y qué creen? Que hasta nos pusimos a grabar en domingo porque el viernes salió la noticia esta de la suspensión del Plan B y pues queremos salir lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque hay muchísimo que analizar. Ya estábamos platicándolo aquí antes de comenzar, de que no es para echar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Y los pueden ver, está con nosotros Claudia Aguilar, está Alejandro Envila, ambos abogados, ambos periodistas, ambos catedráticos, y nos van a explicar qué es lo que está ocurriendo con todo esto. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, qué gusto que estén con nosotros en esta serie del Plan B. Me parece que después vamos a tener que armar la serie del Plan C, del Plan D, porque Al paso que vamos. todo indica que esto no termina y bueno, entremos de lleno. Gracias, Claudia, Alejandro, por estar con nosotros. A mí particularmente me preocupan estas reacciones que ha habido una vez que se tomó esta decisión o que se anunció esta decisión, porque en ciertos círculos, sobre todo en estos círculos de oposición, más inclinados a atacar al presidente que defender realmente las instituciones. Era como vitorear, ¿no? De que ahora sí recuperamos el rumbo y como si este fuera un partido en donde lo único que cuentan son los reveses que el presidente mexicano pueda tener, y creo que ya habíamos platicado que esa no era la actitud que ayudaba o que contribuía a una conversación mucho más madura, mucho más pensando en términos de república, en términos de país. Pero bueno, entremos de yendo al tema. Por favor, ayúdenos a entender en términos legales y en términos políticos también qué significa esta decisión. Gracias por estar con nosotros. Hola Alejandro, hola Edgar, Armando, ¿cómo están? Hola a todas. Bueno, yo quiero ser súper breve, nada más en una cosa. Estoy de acuerdo parcialmente lo que dices, Armando, de no hay que echar las campanas al vuelo. Creo que en una etapa inicial, pues tener la suspensión del Plan B como se concedió, por lo menos en términos de que se suspende la totalidad y además para dar claridad, digamos, al tema, el propio ministro en la decisión señala que pues entra o deben observarse todas las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del decreto que se impugna, es decir, como que el sistema como lo conocíamos, justamente porque si no, de otra manera, pues no podría cumplir ni siquiera el árbitro o el INE o las autoridades involucradas, pues con la regularidad ni cumplir con la finalidad y todas las funciones que constitucionalmente le corresponden. Entonces, hasta ese momento yo diría, digamos, sí echemos las campanas al vuelo por las preocupaciones que habíamos estado aquí platicando. Ahora, coincido, no echar las campanas al vuelo, y lo que más me preocupa, que tiene que ver con este matiz y esta acotación que muy importantemente hacías tú, Edgar, es porque se está elevando el nivel de polarización, el nivel de discurso, el nivel de debate. La verdad, lamentablemente, yo creo que va a ser mucho más grave y me parece que podríamos decir que esto es una consecuencia, digamos, de ponerse a jugar, si bien no a la ilegalidad, por lo menos en la rayita de la ilegalidad, por parte de todas las partes, y esto es lo que eleva el debate. Y lo digo porque vamos a hablar efectivamente, Alejandro y yo, de la suspensión, cuáles son los efectos, que básicamente son esos. O sea, se suspende el Plan B, se reinstala, digamos, provisionalmente o temporalmente la vigencia de las normas que estaban antes de la publicación del Plan B, pero ya hoy hay un comunicado muy contundente, digamos, que le eleva el nivel al debate, diría yo, o al encono, más bien, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que digo, para no monopolizar la conversación, y aquí le cedería el uso de la voz a Alejandro, empieza con un título en negrillas que dice: para conceder la suspensión, el ministro Lailes arrancó hojas a la Constitución, y les decía un poco en broma, pero no tanto, que parecía como si se hubieran inspirado en la película mexicana de La Ley de Herodes, que literalmente pues arrancan hojas a la Constitución. Me parece una paradoja porque pues sin duda en este momento, como en lo que desde el Ejecutivo se ha venido haciendo cotidianamente es ir mucho más allá de lo que establece la Constitución, pues en este caso empiecen fundamentando, digamos, un comunicado que además está fechado el día de hoy y va dirigido al pueblo de México, ¿no? Entonces no quiero monopolizar la conversación, quiero escucharte, Alejandro, y bueno, sigamos a propósito de este tema, ¿no? Gracias, Claudia. Gracias, Edgar, Armando. A ver, un primer punto, esto que señala Claudia, efectivamente, de lo que se trata es de determinar la constitucionalidad o no del Plan B. Es curioso, y lo digo con ironía,
que se quejen en el gobierno de una violación a la Constitución desde la Suprema Corte, cuando lo que ha motivado todo este conflicto, toda esta disputa, es precisamente señalamientos específicos de violaciones a la Constitución por parte del Poder Legislativo, pero derivados del proyecto de ley, bueno, del proyecto de modificaciones de 6 leyes que envió el Poder Ejecutivo. Número 1. Número 2, pues yo me voy a acoger a un principio que Claudia ya ha compartido con nosotros. A ver, la Constitución política, sobre este comunicado, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice lo que la Corte dice que dice. Nos guste o no, estemos o no de acuerdo. El único organismo, el único facultado para decirnos, para interpretar la Constitución, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el Tribunal Constitucional. Entonces, pues sí podríamos entrar a una discusión con la Consejería Jurídica del Gobierno de la ciudad, perdón, del Gobierno Federal, con el secretario de Gobernación, que también anda por ahí, que también es abogado además, pero con todo respeto, ellos no están facultados para interpretar la Constitución. Y a lo que nos lleva este comunicado que se emitió el día de hoy, que coincido con Claudia, va a elevar el nivel de la discusión, elevar los grados, no el nivel de la Constitución. Okay. Va a Pues calentar la disputa, porque además lo que se percibe es, ahí viene la guerra abierta, ahora sí, contra la Corte. Acusándola de violar la Constitución. Es lo que el comunicado dice, que el ministro Lainez violó la Constitución. Perdón, y Claudia no me corregirá si estoy equivocado, pero la Corte no puede violar la Constitución porque es la que la interpreta. Aunque la violara, suponiendo que nuestra opinión la violara, su interpretación es perfectamente constitucional. Parece un juego de palabras, no lo es. No lo es. Y Claudia, bueno, Claudia que además, esta es su materia y ella la conoce y la entiende perfectamente. Primera sugerencia de parte de un servidor, pues vamos a tratar de acotar la discusión. A ver, las cosas van a ser, en términos legales, como diga la Corte que son. No como diga el secretario de Gobernación, no como diga la Consejería Jurídica del presidente y no como diga el presidente. ¿Por qué? Porque el responsable de interpretar la Constitución, el único, es la Suprema Corte de Justicia. Bueno, Entonces, punto y se acabó. Primer punto, hasta ahí, ¿no? Interesante. Y yo nada más introduzco un nuevo tema y le cedo la palabra a Claudia o a Edgar o a Armando, al que quiera. Pero a ver, ahí viene el plan C. Está caminando el plan C. Que dicen algunos, dicen algunas, era el plan B original. Y ya ahorita platicamos de eso. Oye, yo, si están de acuerdo, retomaría algo que acabas de decir, Alejandro. No sé si tú querías decir algo antes, Edgar, pero tiene que ver con lo que hizo el ministro y la función toral de la Corte como intérprete último vinculante de la Constitución, ¿no? Porque la verdad es que sí leí, pues, el contenido, digamos, de manera exhaustiva de la resolución por virtud de la cual el ministro Lainez decide conceder la suspensión y lo hace en los términos que lo hace. Y me parece que argumentativamente es por lo menos muy brillante y que sí se sostiene jurídicamente, ¿no? Si no es que impecable, ¿eh? Exacto, digamos, si no es que impecable, sí. Y lo diría en vía de contraste incluso con la otra suspensión que está del plan B, que tiene que ver con otro ministro, que es la del ministro Pérez Dayán, y que alguna vez habíamos dicho, ¿no? De la acción. ¿Por qué? Porque básicamente lo que el ministro Lainez, que además insisto, por eso recupero con esto que dijo Alejandro, es la función de la Corte. La función de la Corte es interpretar lo que dice la Constitución para tratar de desentrañar y además de desmenuzar esto, ya que hay unas problemáticas específicas, ¿no? El Instituto Nacional Electoral primero acude a cuestionar en su planteamiento de demanda, que no todo es, digamos, si bien se trata de normas que son aplicables a los procesos políticos y a las jornadas electorales, digamos, no afectan otra serie de derechos humanos, que eso además fue una modificación importante de la reforma del 2021 que se gestó desde el propio Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces, lo que dice es, hay un planteamiento muy importante en la controversia constitucional que hace la parte demandante, es decir, el INE,
donde dice que se cuestiona que no nada más es una norma de carácter general, sino que hay muchas disposiciones que son actos concretos de aplicación. Y esto sutil y a lo mejor técnico, que no queremos enrollarlos en cuestiones muy técnicas, sí hace procedente la suspensión, ¿no? Contrario a lo que dice el comunicado de hoy. Es decir, en controversias constitucionales, la ley reglamentaria, que no la Constitución, dice que no procede la suspensión, pero que en tratándose de actos, sí procede. Entonces, ese es un primer argumento muy sutil que hace un análisis muy importante, como dice Alejandro, impecable del ministro Lainez, y entonces dice, no le puedes aplicar la prohibición legal, digamos, de no conceder la suspensión, pues porque estamos analizando, eso va a ser el fondo, incluso que nosotros vamos a analizar y estaríamos prácticamente prejuzgando. También ha venido a decir el Ejecutivo. Además, suspendió cosas que el propio instituto no impugnó. La verdad es que el instituto hizo una tarea muy exhaustiva también en la impugnación. Son más de 440 hojas de demanda de controversia constitucional, pero efectivamente lo que dice es, ¿por qué voy a suspenderlo todo? ¿No? Y eso sí lo analiza el propio ministro Lainez y dice, porque si no vamos a generar una aberración en el propio sistema y en las facultades y en lo que tendrían que aplicar. Entonces dice, por un lado hay una excepción a la regla para conceder la medida cautelar solicitada para que no se apliquen los efectos del decreto. Pero para evitar una afectación a derechos político-electorales de toda la ciudadanía, ¿no? Porque se podría alterar, pues, la función, digamos, operativa, presupuestaria, etcétera, de todo el instituto y con afectaciones muy graves, entonces tenemos que suspenderlo todo, ¿no? Es decir, el sistema democrático tiene como garantía orgánica una capacidad, una adecuada capacidad operativa por parte del INE, y para que esto no se vea afectado, es importante o se impone el otorgamiento de esta medida, y dice el propio ministro, de la totalidad del decreto impugnado. Porque si no lo hiciera, y esto casi lo digo de manera textual a como lo resolvió el ministro, pues haría un esquema, digamos, orgánico que pues no tendría sentido. Y Inaplicable. que se volvería inaplicable, exactamente. Entonces, hay que leer lo que dijo el ministro, o sea, no es un mensaje para ustedes, porque sé que leyeron y que revisaron lo que concedió, pero antes de salir a descalificar, incluso como dices tú, lo digo irónicamente, donde pues claramente lo que ha venido haciendo el gobierno, pues desde el 2018 es decretos inconstitucionales, normativas inconstitucionales, siempre elevando, y ahora pues estamos preocupados por la constitucionalidad, cuando el último intérprete, que no se les olvide, de la Constitución es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, sí quería dejar eso sobre la mesa porque me parece muy importante, porque es una argumentación muy pulcra la que hace el ministro, es muy cuidado, y no tiene que ver con actitudes sospechosistas ni mucho menos, y ahí están los recursos, que interpongan el recurso que se encuentra previsto en la ley para combatir la suspensión que concedió el ministro Lainez, ¿no? Qué Veo bárbaro, que qué lección nos acabas de dar. sí, Adelante, Edgar, perdón. sí, y, bueno, creo que hay claramente dos arenas ahorita que se están otra vez, bueno, no diría que yo tocando porque pues van juntas, no es posible separarlas, ¿no? Esta interpretación jurídica que me parece que en el momento que toca la parte ciudadana y a la parte política es justamente lo que ustedes están haciendo aquí, explicar, ¿no? Con elementos para decir qué procede y qué no procede, ¿no? Eso me parece para que no nos perdamos o que esta cortina de humo, déjeme decirlo así, que a veces utilizan las esferas de poder utilizando una jerga legalista o legaloide, ¿no? Para confundir intenciones políticas, cuando sabemos bien que esto solamente sirve como distractor para seguir avanzando en la verdadera intencionalidad política de lo que se persigue. Ahora, además de aclarar este tipo de cosas, y si ya estamos en esta frontera, como ustedes lo han dicho, en donde empezamos a encontrar el límite de lo que ya fue el plan B y ahora empezamos a avanzar en terrenos de ese plan C famoso, ¿qué es lo que ustedes están viendo? O sea, mi pregunta sería si este tipo de actitudes ya marcan la pauta para hablar de un cierre del capítulo, vamos a decirlo así, del capítulo B, para empezar a preparar el capítulo C, si es que así lo ven ustedes, o si todavía hay más elementos dentro de esta parte B en la que habrá que seguir insistiendo, porque pues está lejos de resolverse. No sé cómo lo estén viendo ustedes.
A ver, yo creo, perdón, creo que está lejos de resolverse. Ok, La suspensión que se otorgó es indefinida, no es definitiva. Hay que aclararle a la gente, a ver, esto no es definitivo. muy La importante, Corte se está dando tiempo muy para importante. revisar. Es un paquete de 6 leyes y hay otras impugnaciones que la Corte tiene pendientes. O sea, no es el único trabajo que tiene Ujú, y son 11 ministros. Pero a ver, se está dando tiempo para revisar con acuciosidad como debe ser y se puede llevar mucho tiempo, ¿eh? Esto no va a ser rápido, pero esto no es definitivo. Entonces, ok, yo sí creo, número uno, que está lejos de terminarse y creo que hay que seguir analizando, sobre todo para entender lo que la Corte acabará de resolver, mm, para entender lo que están discutiendo, hay que seguir analizando lo que tiene el plan B. A ver, yo rescato algo que Claudia acaba de decir, que ella nos había expuesto varias veces en esta serie de capítulos que hemos grabado sobre el plan B. ¿Por qué suspende el ministro todo? Por esa capacidad orgánica operativa que el órgano electoral, que el sistema electoral tiene para funcionar y organizar elecciones claras, confiables, oportunas, lo que ya sabemos que sí son las elecciones mexicanas, aunque algunos digan lo contrario. A lo mejor son costosas, pero son confiables. O sea, la organización es confiable. A lo mejor podrían ser más baratas, pero esa es otra discusión. mm, Confiables, se cuentan los votos, los resultados están bien y a tiempo, ¿sí? Eso deriva de la capacidad orgánica que tiene el sistema para arrojar este resultado, ¿sí? Eso cuesta dinero. ujú, Bueno, eso es justamente lo que aquí Claudia nos dijo muchas veces. Esto es lo que ataca el plan B, la capacidad del órgano electoral de cumplir esta función y de organizar comicios que sean oportunos, claros, que nos garanticen y que arrojen credibilidad en el resultado. mm, Por eso suspende el ministro todo, porque si no suspende todo, si deja unas partes vivas y otras partes no vivas, iba a ser lo que dice Claudia, unas partes vivas y otras suspendidas, perdón, iba a ser imposible evitar que se afectara la organización electoral. Y aquí lo hemos repetido muchas veces. Y bueno, el plan C, pues el plan C es la designación de los consejeros electorales, que yo creo que ahí sí merece que discutamos un poco, porque hay quien dice, lo comentábamos fuera del aire en algún momento, por ejemplo, Luis Carlos Ugalde, que es una autoridad en materia electoral por la experiencia que tiene, él decía que es tan pernicioso el plan C, es decir, el proceso a través del cual el gobierno y su partido se quieren quedar con los 4 lugares que van a renovarse en el Consejo General del INE, ujú. es tan pernicioso ese procedimiento como el propio plan B. Yo, en lo particular, en ese tema no estoy de acuerdo con Ugalde. Creo que es más pernicioso el plan B que el plan C, porque lo que hizo el ministro fue dejar revivir las normas derogadas, es decir, se juega hasta el momento en que esto se resuelva con las normas de antes. Es decir, revive la Junta General Ejecutiva del INE, reviven las 300 juntas distritales, toda la parte operativa del INE que ya había quedado afectada, y aquí platicamos, y yo recuerdo haber dicho, no quisiera ser Edmundo Jacobo Molina, porque ya lo reinstalaron, pero a ver ahora cómo le hace para organizar elecciones Con sin lo que Junta General dejan. Ejecutiva, con Ujú, esa supercomisión que se inventaron para fiscalizar, sin dientes para sancionar a los partidos, toda la serie de violaciones a la confiabilidad de los procesos electorales y al control de los propios partidos políticos que se incluían en el plan B. A ver, cuando reviven las nuevas reglas, yo no digo que no sea importante el tema de los consejeros, es muy importante, pero los 4 que elijan, así sean todos de Morena,
tendrán que sujetarse a las normas que estaban vigentes, bueno, que hoy están de nuevo vigentes. Y esas normas le ponen límite al Consejo General, le ponen límite al presidente o a la presidenta del Consejo General. Separan algo que el Plan B también destazaba, también dinamitaba, separan la función directiva de la función operativa y organizativa de la elección. Eso es una garantía, no digo que sea una garantía suficiente, pero es una garantía de que aún con un Consejo General no tan imparcial como el que parece que se va a conformar, podemos todavía tener una organización electoral profesional. ¿Por qué? Porque hay Junta General Ejecutiva, porque hay juntas distritales, porque hay servicio profesional electoral. Todo eso revive con la suspensión que el ministro Lainez acaba de otorgar, que repito, es indefinida, no es definitiva. Hay que aclararlo, cuidadosos con eso. porque mucha gente está diciendo, Sí, ya sí, ganamos. A ver, esto todavía no acaba, ¿eh? Exacto, exacto. Justo que quiero retomar ahí, o sea, dices que sigue, esto no solo no acaba, se va a poner peor, por ahí es donde decía, no podemos elevar las campanas al vuelo porque si bien está suspendida, pues existe el mecanismo para la impugnación que seguramente van a hacer valer, tienen 5 días para interponer el recurso de reclamación y tendrá que proyectar y hacer la propuesta, digamos, de resolución a ese recurso un ministro distinto al instructor, es decir, no puede ser el propio ministro Lainez porque ninguna persona o autoridad puede revocar sus propias determinaciones en esos términos. Ahora, quiero hacer 2 aclaraciones. No elevo las campanas al vuelo, no por lo que hizo la Corte, eso me parece que está muy bien, porque está muy bien fundado, o sea, insisto, pero me preocupa por los embates que van a venir en otros frentes. Así es. El claro. solo comunicado, el tono del comunicado es grave, ya hay por ahí una intentona de una reforma constitucional, una iniciativa absurda que propone que se elijan a los integrantes del Poder Judicial Federal, y eso va de la mano con otras reformas que puedan venir para seguirle pegando a la Corte, más los recortes presupuestales. Entonces, eso no lo podemos perder de vista. Yo no me aboco ahorita en el plan C para no robar estos minutitos que nos quedan, porque seguramente será la siguiente entrega que tendremos, porque hay mucho que decir. Pero algo muy importante nada más para dejarlo para la audiencia es, el propio ministro Lainez, para que no nos engañen, digamos que no engañemos al pueblo, analiza al conceder la suspensión y dice, no se causa un daño, es decir, estamos preservando la materia del juicio, estamos asegurando que los efectos y las consecuencias de estos decretos, no se ejecuten de manera irreparable en perjuicio de quién, de la ciudadanía y de los servidores públicos adscritos al instituto, porque acuérdense que hay una ola de despidos masivos, pero además garantiza provisionalmente la situación jurídica y el derecho. Tampoco le causamos daño ni a la sociedad, ¿no? Digamos, en una proporción mayor a los beneficios que se puede obtener el propio instituto con la suspensión, porque estamos garantizando el acceso a los derechos político-electorales, la equidad en la contienda, los derechos humanos de todas las personas que forman parte del padrón electoral, los derechos laborales del personal, y se conserva, y lo dice enfáticamente el ministro, la estructura orgánica y el funcionamiento que tenía el instituto, mientras, como dice Alejandro, se resuelve en definitiva la controversia, ¿no? Es decir, la suspensión no es definitiva, pero mientras se resuelve en definitiva, o si otro ministro con el voto del pleno, ¿no? Alcanzan a revocar esta suspensión. Entonces, creo que con esto puedo dejarlo, esto es lo positivo. Lo muy negativo que se avecina nada más por ver un comunicado en domingo, por las declaraciones del presidente de ayer otra vez descalificando a los ministros, diciendo que son la oposición, que es la oligarquía y todos estos descalificativos, me parece que estamos de cara a una situación muy preocupante de gobernabilidad y de embates desde el Ejecutivo hacia el Judicial. Entonces, con eso cerraría mi participación, digamos, en estos efectos. Wow. Pues más claro, no se puede, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias a los dos. Comentaba hace rato, pues nos acaban de dar una muy buena lección. Yo la verdad todo lo que estás comentando, pues no tenía ni la más remota idea. Entonces ya tenemos sustento para hablar sobre el tema, ¿no? Ya somos 2. Pues Claudia, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy. Gracias a ustedes. Y pues pásanos de una vez tu Twitter. @C_Aguilar_Barroso. Muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. También Armando, Claudia, Edgar, muchas gracias. @envilafisher. Edgar, muchas gracias. Tu Twitter, don Armando, no se haga.
El mío. Ah, Reigadas, Reigadas con Y, ahí me encuentran a mí también. Y nosotros, como Conexionistas, también nos encuentran en Twitter y en Facebook. En YouTube somos Conexionistas México. No se les olvide seguirnos, no se les olvide suscribirse a este canal. Nos ayudan mucho para seguir generando este tipo de contenidos. Y también nos pueden encontrar en Spotify, simplemente como Conexionistas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, ahí la encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.